¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando con ustedes, por supuesto, lo que fue esta jornada histórica de la elección judicial, la participación de 13 millones de personas, según los diversos datos que se van a conocer el domingo por la noche, tanto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, como por la presidenta del Consejo del INE, Guadalupe Tadei. Pero vamos más allá de los números con mi querido Eduardo Jushin, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar contigo, Jesús. Oye, pues de entrada yo te preguntaría, hay toda una discusión ahorita si la participación de 13 millones de personas hace legítima, no hace legítima, es legal, no es legal esta elección, si hay forma, algunas voces quieren impugnar por la cantidad de gente que participó. ¿Esto es posible o estamos para empezar, para abrir saque, con una discusión fuera de tono? Yo creo que la elección pues ha sido polémica desde el primer momento y la polémica la está acompañando hasta esta etapa pues que es la cúspide, ¿no? Fue el momento más importante de la votación y claro, ahora vienen otros instantes importantes que es el cómputo y demás. Pero lo cierto, Jesús, es que hay una idea en ciertos, digamos, malquerientes de la Cuatro Transformación eh, que quieren vincular la cantidad de votantes, el número de votantes, con la legitimidad. Y esto pues no tiene sentido, porque no hay en ninguna parte de la ley un umbral menor del cual, si la votación es menor a ese umbral, la votación deja de ser válida o legítima. No existe ese umbral de tal suerte que la elección es legal y es legítima. Adicionalmente, Jesús, que pues 13 millones o 12 millones los que se definan en una vez que se haga el conteo completo, eh, pues no son despreciables de ninguna manera. Son 13 millones de ciudadanos que se dieron a la tarea en buena parte. Algunos, desde luego, siguieron los acordeones que circularon, pero otros, más sensatos, más responsables, digamos, se dieron a la tarea de examinar cientos de currículos, cientos de perfiles de candidatos, entre los cuales hay que decir también que, por lo menos los que yo vi, yo encontré perfiles muy altos, de alto nivel, muy idóneos para la tarea que tienen de ser juzgadores. Y claro, también había algunos impresentables, pero yo creo que eran los menos. Había más bien perfiles idóneos para los distintos puestos, los distintos rangos de juzgadores que fueron elegidos y esto pues resta fuerza a ese argumento de que van a llegar juzgadores impreparados, sin experiencia, porque la mayoría, por lo menos de los perfiles que yo vi para tomar mi decisión, para elaborar mi propio acordeón y también para reflejar lo que yo encontré en por lo menos dos columnas periodísticas, digamos que me encontré eso, con una gran idoneidad, pero también con experiencia. Es decir, son candidatos que ya están en algún puesto del Poder Judicial o incluso los jueces y magistrados y ministras que estando en funciones se presentan ahora para continuar en sus funciones o en otras, pero siempre dentro del aparato judicial y digamos, dando como oferta, como elementos para ser elegidos, su experiencia ya dentro de la judicatura. De tal suerte que no son improvisados. Los elegidos y los que no fueron elegidos no son improvisados y son gente idónea para el puesto. Oye, este punto que señalas, muy interesante, mi querido Eduardo, incluso aprovechando tu expertise precisamente en este tema electoral, ¿qué se puede hacer para mejorar esta elección?
¿Cómo podemos mejorarla en cuestión de información, de que la gente tenga mayor facilidad a la misma, de que sea más accesible para las personas de tercera edad, para los sectores, ¿no? Alejados muchas veces, porque se basó muchísimo en Internet, o sea, en TikTok, YouTube, todo. Pero ¿qué pasa con la población que no tiene acceso al mismo? Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando para lograr una elección mucho más, nutrida por parte de la población? Yo creo, Jesús, que sí, las lecciones que se desprenden de esta elección deben ser aprovechadas. Una de ellas es que me parece que es demasiado compleja la elección, demasiado complejas las boletas electorales, de tal suerte que hay que revisar esta disposición. E incluso pensaría yo, por mencionar un aspecto, deben ser los jueces de distrito o los magistrados de circuito, que son tantos, deben ser elegidos o esos deben seguir la carrera judicial y ser designados por instancias del propio Poder Judicial, como se hace ahora, quizá con algunos cambios en los requisitos y en la manera, en los procesos para acceder a esos puestos. Por ejemplo, porque uno de los elementos que desincentivó la votación es que te encontrabas con información tan vasta, tan precisa, tan detallada, que te llevaba al desaliento. No, mejor no voy, esto es un embrollo que no entiendo, ¿no? Entonces, una de las lecciones que deben aprenderse de este proceso es simplificar la elección. ¿Cómo es posible hacerlo? Y cómo presentar las candidaturas sin que ocurran cosas como el hecho de que para un puestos particularmente de magistrados de circuito, que había que elegirlos según su especialidad, pues resulta que en algunos casos, a mí me pasó, eh, eran candidatos únicos. Sí, es así. Entonces, pues ahí, ¿dónde está la elección? ¿No? Esos casos quizás debería revisarse si deben admitirse en caso de que hubieran sido elegidos o no. Eh, entonces, este es uno de los aspectos. El otro es el financiamiento de las campañas. Es decir, creo yo que es injusto que exigirle a un candidato que financie una campaña nacional, es decir, para ministros, para magistrados del Tribunal Electoral, para la Sala Superior, por ejemplo, poniendo en riesgo una buena parte de su patrimonio ante un futuro incierto, que no saben si van a resultar elegidos. Entonces, debe haber alguna suerte de financiamiento para los candidatos en el futuro. Claro, quizá habría que aumentar los requisitos para la presentación de candidatos y, bueno, determinar aspectos como estos. Hay otros, pero digamos que estos son eh, uno de los elementos que deben inferirse de esta elección, es decir, facilitar para el elector la elección de sus candidatos, de los candidatos de su preferencia. Y luego, cómo hacerle para que estos candidatos pues puedan ser conocidos por el electorado. Y hay una situación que es el hecho de que también es un elemento que desincentivó la participación, que es la ausencia de partidos políticos, que además tú y yo sabemos que no estuvieron del todo ausentes, Mm, ¿no? Pero fue una presencia, desde luego, ilegal, porque no les estaba permitido nada, eh, eh, pero también subrepticia, medio clandestina, etcétera, y no solo de un partido, sino de, por lo menos, sino de todos, de varios de ellos. Entonces, quizá debiera revisarse, desde luego, no para postular candidatos, pero sí para participar en la difusión y luego también para participar en alguna fase de la propaganda, por lo menos para que difundan los perfiles de los candidatos, lo cual incidiría en, por una parte, una mayor información, porque, pues, por supuesto, los ciudadanos tienen una opción partidaria y
le sirve de indicativo que tal o cual, apoyado por partido o cual, pueden ayudar a tomar decisiones. Eh, Claro, insisto, no significa esto que vayan los partidos a postular, eso sí sería, me parece inaceptable, sería un asunto absurdo, pero sí que contribuyan en esta forma. Estos son algunos de los aspectos que creo que tienen que revisarse. Jesús, hay que terminar con esa antinomia que existe en la Constitución entre un artículo que dispone que el presidente de la Corte será elegido por el Pleno de la Corte y otro artículo que dice que el presidente de la Corte será quien resulte más votado en la elección. Las dos disposiciones existen en artículos diferentes y francamente allí hay que deplorar esta falta de limpieza, de aseo jurídico, de aseo legislativo de parte de nuestros legisladores que de paso, digamos que tienen que ser más responsables, tienen que hacer mejor su trabajo, porque no es posible que 500 diputados y 128 legisladores no hayan advertido a la hora de legislar que esta antinomia se está dando, se iba a dar como se está dando ahora en esta etapa de definiciones sobre la Suprema Corte de Justicia. Oye, el tema de los acordeones que generó tanta polémica, entiendo que haya gente, y te soy honesto, que diga, bueno, entre amigos y ciudadanos, y yo apunto mis letritas porque pues no me voy a aprender todos los números, ¿no? Entiendo ese papel, pero ¿qué pasa con los otros acordeones que empezaron a aparecer por todos lados, que incluso aparecían por WhatsApp, que luego aparecían por platas digitales? ¿Hay forma de detener este tipo de prácticas, de reaccionar ante este tipo de prácticas o faltan dientes en ese sentido para poder operar mucho más rápido y que no influyan en una elección? Sí, es un asunto complejo, Jesús. De salida, desde luego, quienes hicieron esta distribución de ese tipo de acordeones, pues incurrieron en una ilegalidad, porque eso no está permitido, sobre todo a los partidos políticos, porque ahí tenemos una inducción de voto. Pero tenemos otros casos en los que los propios ciudadanos diseñaban su propio acordeón y no, porque no era posible llegar a la casilla sin algún auxilio escrito que permitiera tomar determinaciones sobre los números de los candidatos preferidos. A mí incluso tuve algunas decenas de solicitudes de amigos, familiares que me decían, oye, dime cómo está la jugada. Incluso yo llegué al extremo de que ponía yo mis preferencias y ponía yo alternativas aceptables, idóneas, como opciones para quien no quisiera esos candidatos, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar, ¿no? Quien llegó con una serie de anotaciones para poder votar, me parece que ahí no hay absolutamente ninguna ilegalidad, o los tuvo en el celular. No, 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 ahí no hay ilegalidad ninguna. Pero lo otro, sí, porque ya es una propaganda que no está permitida porque evidentemente se trataba de inducir el voto y ahí sí es inadecuado, sobre todo porque circularon de manera pública. Si no hubiera sido así, si hubiera habido alguna otra forma porque es explicable que también esta información la hubieran pedido los militantes de los partidos, ¿no? O alguna parte de los militantes de los partidos. Entonces yo creo que sí, si es privado, pues hombre, se les da la información, pero no más allá, porque ya difundirlos, divulgarlos, y pues, así ya es propaganda realizada por partidos políticos y es una propaganda que no estaba permitida. Quizá eso habría que estudiarlo, como decía antes, porque quizá habría que autorizar alguna forma de eh, propaganda por parte de los partidos para esos candidatos, pero de alguna manera que no significara inducción.
se me ocurre una idea así a bote pronto, ¿no? Si yo digo los candidatos que apoya el partido X son A, B, C, D, pues ahí ya hay una inducción. Pero si yo digo, los candidatos que el partido ve bien son A, B, C, D, E, F, G, H, es decir, más allá del número exacto de candidaturas, pues ya es como que una criba que presentan los partidos para candidatos. Mira, militante, aquí están los que nosotros preferimos, pero no son, para hablar de la corte, no son exactamente cinco mujeres y cuatro hombres, sino son 50 mujeres o 20 mujeres y 15 hombres, por decir algo, ¿no? Algo así podría desarrollarse, porque desde luego una elección tan compleja, por supuesto que los ciudadanos necesitan apoyos, orientaciones, información, porque luego ocurría, no sé si te ocurrió a ti, a mí sí, pero la página del INE, donde estaba la información, resultaba que era poco amigable. Entonces, si le picas a esto y no te da lo que quieres y le vuelves a picar y lo intentas, ¿no? Terminas por abandonarlo. Y entonces ya no cumpliste tu objetivo, que era obtener información. Ahí hay que mandar un atento mensaje al INE para que mm, mejore su página, no solamente la de información, sino también la que ahora está en desarrollo, que también tiene sus asegúnes, que son la información sobre los cómputos de los votos que están en este momento y que sabemos que eh, tiene eh, digamos, un tiempo diferente al que estamos acostumbrados en las elecciones ordinarias. Finalmente, querido Eduardo, ¿se fortalece la participación ciudadana, se fortalece la democracia con este tipo de ejercicios? Fíjate, Jesús, que yo estaba pensando que lo que estamos viendo es un empoderamiento del ciudadano. Cuando se le da la facultad de elegir a los tres poderes ya, es un poder el que tiene el ciudadano que no ha tenido nunca. Por supuesto, hay que cuidar que ese poder no sea desvirtuado, que no sirva como antaño para generar mayorías artificiales, que yo creo que eso es cada vez más difícil en nuestro país, Jesús. Mira, aquel eh, ciudadano de hace 20 años, por poner alguna fecha, que era fácil de engañar, fácil de conducir, fácil de pastorear como rebaño, ese ciudadano ya no es la totalidad del electorado. Yo veo que nuestro electorado ha tenido una evolución para bien. Ya no te acepta que tu partido, incluso el partido en el que milita, que tu partido postules a B, C y D, pero a la hora de la decisión hay muchísimos militantes y eso se refleja en las votaciones que pueden tener su opción conforme a su militancia partidaria con A, B, pero no con C. Y entonces te ves votos diferenciados para presidencia, para diputado, para senador, para gobernador. Es un elector que cada vez es más informado, se preocupa por tener la información y finalmente tomar sus decisiones. Ya no hay aquel rebaño al que el PRI podía pastorear con facilidad. Por fortuna, yo he visto esa evolución. Y entonces, claro, también hay sectores en los que persiste esa eh, calidad de rebaño, ¿no? Es oveja que se deja influir. Eso también es cierto. Pero ya no es todo el elector, ya hay yo diría que una gran parte del electorado que obedece a esto, al que se informa, al que exige, en fin, a un electorado eh, a una parte del electorado más informada y por consecuencia con una votación, una calidad de su voto todavía mejor. Y
Con esto, Jesús, chocan estas disposiciones como las de la ley seca que se aplicó en la Ciudad de México y entiendo que fue a solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Que qué mal que el instituto esté solicitando este tipo de cosas. No tiene sentido la ley seca. Quien quiera embriagarse va a hacerlo de algún modo, incluso comprando sus dotaciones de alcohol previamente a la elección. No tiene sentido. Eh, y lo mismo, esta disposición que todavía rige del periodo de veda, ¿no? Para la reflexión del ciudadano, en el cual no puede conocer las encuestas. Caray, si las encuestas más cercanas a la realidad y que pueden influir en un sentido o en otro al voto, son las que se difunden más cercanamente a la elección. Entonces, ¿por qué impedir que el elector no sepa de cómo dicen las encuestas un día antes de la elección? Quizá el día de la elección no, pero 3 días me parece un exceso. Prevalece en buena parte de nuestra clase política la idea del electorado que necesita ser protegido con una óptica paternalista. Creo que eso ya no tiene sentido en estas épocas. Mi querido Eduardo Jushin, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos y que nos permitas aprender de ti aquí en nuestra comunidad, oye. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Jesús. Muchos saludos.